Señor y Dios, te damos gracias en esta noche, mi Dios, no hay nadie como tú. Padre Santo, en esta noche me someto completamente a ti, Señor, para que sea tu palabra y no la mía. Señor, tú tienes una audiencia preparada, Señor, los oídos de aquellos que alcanzan este mensaje, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que penetre en lo profundo de nuestro ser y que tu palabra sea revelada en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que podamos ser soñadores, Señor, y alcancemos la meta, Señor. Padre, enséñanos a través de la historia de José cuán grandes, Señor, son las cosas que tienes preparadas para nosotros. Revela tu plan en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu constante bendición. En el nombre de Jesús, amén. 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 Pues esta noche vamos a hablar de la historia de José. La historia de José comienza, en varios sitios en Génesis hablan de José, pero la historia en sí comienza en Génesis 37 y va hasta Génesis 49. Entonces vamos a ver quién era José, cuál era su descendencia, quién era este hombre que la Biblia puso 12 capítulos enteros dedicados a la vida de José. Vamos a ver su árbol genealógico. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus que escuchamos de Israel. Ahora, Jacob tuvo 4 esposas. Una fue Lía, y la otra fue Raquel. Lía y Raquel eran hermanas. Jacob estaba muy enamorada de Raquel, pero tuvo que trabajar para su suegro, fue engañado por su suegro y trabajó a la final como unos 14 años antes que pudo estar con Raquel. Aparte, él tuvo hijos con Bilha, que era la sierva de Raquel, y tuvo hijos con Silva, que era sierva de Lía. Entonces, estas 4 esposas con Jacob tuvieron un montonón de hijos. Lía tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zebulón. Raquel tuvo a José. José, a su vez, este es el José en el que nos vamos a enfocar hoy, y él tiene 2 hijos, Efraín y Manases, que se le dan a ellos en repartición de tierra. Fueron los únicos hijos que se le dio a cada uno su repartición de los hijos de Jacob, de José. Y estuvo también el más pequeño de Raquel, que fue Benjamín. Ahora Bilha tuvo a Dan y a Neftalí, y Silva tuvo a Gad y a Aser. Son muchos nombres, pero todo eso está basado en Génesis 35, del 22 al 25, ven toda la genealogía. Ahora, ¿por qué mostrarles? Como ven, José tenía muchos hermanos. Pero ahora vamos a hablar de este José, que lo tengo ahí subrayado, hijo de Jacob y de Raquel. Ahora vamos a ver la juventud de Jacob. Vamos a ir a Génesis 37 y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Y dice así, ¿lo tienen? Génesis 37, del 1 al 5. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpá. Ya sabemos que Bilha y Silpá eran siervas, ¿verdad?, de Jacob, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel, ese Israel es Jacob, amaba a José más que a sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces vamos a parar aquí. Dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos les tuvieron más odio todavía. Entonces vemos una situación aquí. Sabemos que la historia nos narra
que José tenía 17 años y él pastoreaba ovejas, él cuidaba ovejas. Dice también que le contaba a su papá lo que sus hermanos hacían mal. Ya vimos cuántos hermanos él tenía. Dice que era el consentido de papi. Él nació cuando Jacob ya estaba bien anciano. De hecho, había una rivalidad entre Lía y Raquel, porque Raquel estuvo estéril por un tiempo y no le podía dar hijos a Jacob. Entonces eso causó aún más. Raquel era la mujer que él realmente amó desde joven. Y este era el primogénito. Él era, cuando leemos aquí de que él iba y le contaba a su papá, no era de que él era un chismoso. No veamos, inicialmente cuando leemos esto, vemos como casi que se narra como una persona orgullosa, pero José era todo lo contrario. Y decía que su papá le regaló una capa de colores y esto trajo aún más odio. Dice, los hermanos lo odiaban, dejaron hasta de hablarle. Imagínate la situación de José, de sentirse, sabía que su papá le amaba, pero tener a todos sus hermanos en contra, de que ni siquiera le saludaban. Amén. Entonces después habla de los sueños que tuvo a José. Esto está en Génesis 37, sigamos leyendo en el verso 6, sigamos la historia, dice: pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron: ¿de verdad crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después Josué tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Entonces, ¿qué pasó con estos sueños? Estos sueños era obvio. En el segundo se involucra ahora Jacob, porque cuando él ve la luna y las estrellas eran la representación de su papá y su mamá. Y cuando ve 11 estrellas eran los 11 hermanos. Entonces era claro para ellos. Y Jacob se quedó meditando, aunque los reprendió, porque dice: ¿cómo me vas a decir tú que te voy a hacer reverencia? Acuérdate, a veces Dios te va a mostrar a ti un sueño, y lo que Dios a ti te muestra no es para que se lo cuentes a todos, que quizás se los cuentan y no te van a entender. Y eso fue lo que le pasó a José. José estaba seguro de lo que él soñó. José, en el mismo momento que él lo soñó, él estaba convencido de que eso iba a pasar. Pero sus hermanos lo tomaron fue como parte de odio. Sus hermanos lo tomaron en contra. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto que hemos leído? Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene algo que Él ha puesto en el interior de cada uno de nosotros. Una visión, un sueño, una palabra, un plan. Amén. Amén. Dios revela sus sueños a sus hijos. Los sueños de Dios no están escondidos para sus hijos. Nosotros debemos esmerarnos de conseguir cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Pasar tiempo con Dios, preguntarle: Padre, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. El sueño va a sembrar la semilla para seguir adelante. Es lo que te va a impulsar. El sueño es esa semilla que, aunque la ves pequeñita y la ves imposible, va a traer una cosecha. Ese sueño va a llegar a ser realizado. Pero el sueño solo se manifiesta si le pones acción. Un sueño, aunque tú no te muevas en dirección al sueño, no va a pasar. Requiere que tú hagas algo. El deseo de Dios es que tú y yo seamos obedientes para escuchar su voz y poner por obra sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos. Y dice: yo te exaltaré sobre las naciones. O sea, nosotros tenemos que estar atentos para escuchar el plan de Dios y caminar en ese plan. Amén. Ahora, otra cosa, vamos a Génesis 37, vamos a adelantar, vamos al versículo 19
al 33. Lo que está pasando aquí era que los hermanos se habían ido a cuidar unas ovejas a otra ciudad. Se fueron a Siquén. Y viene Jacob y le dice a José, José, ve y busca donde están tus hermanos, ve y llévale comida y asegúrate que estén bien. Y José va, obedece lo que Jacob, su padre, le había dicho. Entonces comenzamos en el 19. Ellos venían, que José venía de lejos y le dice, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y le echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslos a los ismaelitas, al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba ahí, rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está este mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, encontramos esto, fíjate bien si este o no es la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Mira qué plan tan diabólico tuvieron estos muchachos. Desde lejos vieron y tramaron, nosotros lo vamos a matar. Ahora, ¿por qué Rubén no quería que lo mataran? Rubén era el primogénito de Lía. Rubén era el hermano mayor. Rubén tenía que dar la cara por todos sus demás hermanos. Él era una responsabilidad. Caía el peso sobre él. Por eso decía, ¿ahora qué voy a hacer con este mocoso que ahora no sé dónde está? No era que él amaba a Jacob. No era que él tenía mucho amor por él. Era de que él era responsable frente a su padre y él tenía que contar por cada uno de sus hermanos. Entonces, al muchacho no lo matan, lo venden por 20 monedas de plata, lo agarran estos mercaderes que eran ricos, tenían la mirra, fíjate que eran lo mismo que le llevaban a Jesús, tenían el oro, la plata, la mirra, eso eran objetos de mucho valor, eran personas que podían, mercaderes, compraban esclavos, ¿verdad? Were they descendants of Ishmael? That's the second son, no, first son? ¿Sabes qué? No sé si son de Ismael, porque Jacob estuvo Jacob, Isaac, y de Isaac también vino una descendencia, y de ahí fue donde nacieron los musulmanes. Aparte de Jacob. Was it from Isaac or Abraham? No, porque uno fue, Abraham tuvo 2 hijos. Yes. Jacob. Oh, Abraham was the one who had the first son with the Egyptian, ¿no? Exacto. Y de ahí es que nació el musulmán. Ahí fue que nació lo. Ok. Entonces vemos la oposición. Tienes que saber una cosa. En el momento que Dios te pone un sueño, va a haber oposición. Es parte del proceso. La oposición que consiguió José fue grande. El odio que tenían estos hermanos contra él, porque no podían entender no solo que era el consentido de papi, sino que ahora se la daba de soñador. A ellos les chocó esos sueños, ellos no tragaban, no lo aceptaban.
Entonces, ¿qué podemos decir? Los sueños de Dios traerán oposición especialmente con aquellos que están cercanos a ti. A veces Dios pone un sueño y aquellos que están más cerca, tus familiares, tus amigos más cercanos, son los primeros que van a tratar de decirte, tú estás loco. Son los primeros que van a decir, tú quién te crees. Son los primeros que van a rechazar el sueño. Porque cuando Dios te pone un sueño y tú se lo cuentas a esa persona, lo primero que esa persona dice, ¿quién te crees tú para pensar que Dios va a hacer eso por ti? Y si lo hace por ti, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Entra la envidia en ese momento. Entonces tienes que estar alerta en cuanto a eso. Ok, lo segundo, mira, acuérdate, José fue rechazado por sus hermanos y por su papá también, porque su papá lo reprendió. Ok, David fue rechazado por sus hermanos. ¿Te acuerdas la historia en Samuel 17, primera de Samuel 17, en David y Goliat? Cuando David fue a pelear contra Goliat, ¿qué fue lo que le dijeron los hermanos? ¿Quién tú te crees? Si tú eres un mocoso, tú eres un muchachito, ¿cómo tú vas a ir a enfrentarte a Goliat, a ese gigante? Vino de su propia familia. Y el mismo Jesús dijo que nadie era profeta en su propia tierra. Eso está en Juan 4:44 y Marcos 6:4. O sea que tenemos que estar al tanto de que va a haber oposición, especialmente de aquellos que están alrededor de nosotros. Y a veces eso es lo primero que para tu sueño. Porque tu esposo, porque tu esposa no te, o quizás sea un amigo muy querido tuyo, quizás sea tu mamá, sea tu papá, no entendieron tu sueño. Tú dices, no debe ser de Dios porque no están de acuerdo. Y es todo lo contrario. Tienes que saber que el sueño Dios te lo dio a ti. Y tú eres el que debes llevar ese sueño a cabo. Ya el Señor tiene un sueño también para tu esposo y tendrá uno en su momento para tu esposa y para tus familiares. Él tiene un plan para cada uno. Pero si Dios te dio el sueño y estás consiguiendo oposición, no te rindas. No te rindas a la primera. Tienes que seguir adelante. No te dejes vencer cuando encuentres oposición. Si no te has tropezado con el enemigo, es porque estás caminando en la misma dirección que él. Si no te has tropezado con el enemigo, es porque estás caminando en la misma dirección que él. Wow. Poderoso, ¿verdad? Porque el enemigo va a tratar de pararte. El enemigo va a utilizar a quien sea. ¿Y a quién tú crees que usa primero? A los que están bien cerquita de ti. Porque esos son los que más te duelen. Así que recobra ánimo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? El simplemente tú querer vivir para Cristo va a traer oposición, va a traer resistencia. Así que no te detengas cuando llegue la oposición. Podemos ver el tercer obstáculo que tiene José, y es que José es vendido como esclavo. Vamos a Génesis 39, del 1 al 6. Dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. De hecho, leí en uno de los comentarios que a José lo pasaron 5 veces, lo compraron, porque fue desde el primer mercader al segundo, después Potifar, hasta que llegó, pero hubo muchas transacciones con él. ¿Ok? Imagínate lo que haría eso si él no estuviese confiando en Dios. No me voy a adelantar. Ahora bien, el Señor, vamos en el segundo, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¡Wow! ¡Qué poderoso lo que estamos leyendo!
Entonces yo me pregunto, José, ¿era esclavo realmente de quién? ¿Cuáles son las características de este soñador? Bueno, leímos en el versículo 2 y 3 que decía, el Señor estaba con José. Y eso es algo que quiero hacer un punto aquí. Nosotros sabemos, en el Antiguo Testamento, no es como ahora nosotros que somos del Nuevo Pacto. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese mismo momento dice que Él viene y mora con nosotros y está en nosotros. Amén. Quiero que te pongas a pensar y digas en este momento, así como el Señor estaba con José, así el Señor está conmigo. El problema que estamos teniendo es el de no tener esa confianza de que Jesús, de que Dios está con nosotros en todo momento. Porque este muchacho fue capaz de soportar todo eso. Y decía, el Señor estaba con José. Amén. Dice, todo le salía bien. El favor y la gracia de Dios estaba con él, como el favor y la gracia de Dios está contigo y conmigo hoy. Amén. Y en eso, estas promesas las tenemos que agarrar para nosotros, porque todo nos va a salir bien, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dice que él se ganó la confianza de Potifar. Esto menciona a una persona que él tenía un espíritu de excelencia. Él era una persona que tenía servicio. Él entendió el propósito por el cual él estaba en ese lugar. El que él haya sido vendido 5 veces, no le importó, porque él sabía el sueño que Dios había puesto en su corazón y él sabía a quién él estaba sirviendo. Amén. Dice, el Señor bendijo todo lo que estaba bajo la administración de José, como el Señor bendice todo lo que está bajo tu dominio, tu trabajo, tu casa, tu salud, tus finanzas. Todo lo que está bajo tu dominio, el Señor lo bendice. Lo bendice. Y el Señor me trajo a memoria Deuteronomio 8:18. Y dice, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Dice que el Señor nos da el poder para hacer riquezas. Tú pudieras decir, pero espérate, este hombre llegó sin nada. Él era un esclavo, le quitaron la ropa, le quitaron su capa, lo dejaron, cuando hacían las negociaciones de los esclavos, nada más le dejaban cubriendo sus partes íntimas, porque ellos tenían que mostrar el cuerpo entero, ellos tenían que mostrar que eran fuertes. Si mientras más fuertes y robustos, más rápido los agarraban. O sea, para él haber pasado por 5 transacciones diferentes, sabemos que el favor de Dios tuvo que haber estado con él para poder llegar hasta Potifar. O sea, si podemos pensar cada obstáculo que tuvo que pasar José para llegar hasta Potifar, te das cuenta del plan tan perfecto que Dios tenía. No fue que Dios mandó a él a ser un esclavo, pero Dios utilizó cada oportunidad para acercarlo al lugar donde él debía estar. Quizás tú hoy te sientes que estás en miseria, quizás tú hoy te sientes que en tu cuenta de banco no hay nada, pero acuérdate de este versículo. El Señor es quien te da poder para producir riqueza. El Señor no te va a dar el dinero, pero te va a dar el poder para producir riqueza. Amén. Hay una gran diferencia. Dios no está agarrando el Banco de los Estados Unidos, pero Él te da la habilidad, te da el poder para que tú puedas producir, te da ideas creativas, te da la forma de que tú puedas salir adelante. Como levantó a José de ser esclavo, pero ¿sabes qué? Lo puso de mayordomo de su casa. Y dice, le confió la administración de todos sus bienes. Era tanta el favor que tenía José que Potifar lo podía ver. Potifar decía, donde esté este muchacho todo prospera. Mira qué bonito que dijeran eso de nosotros. Que dijeran, ¿sabes qué? Desde que tú has entrado en la compañía hemos tenido pura ganancia. Hemos aumentado el número de ventas. Desde que tú llegaste, los jardines están más bonitos. Desde que tú llegaste, ya no hay tantos claims. Eso podemos ser nosotros. Ese debe ser el goal de cada uno de nosotros.
Y ¿sabes qué? Te enseña también que Dios, cuando ve a una persona prosperada, no lo mide por cuánto dinero tenga. Nosotros muchas veces vemos prosperidad como casa, carro, tener muchas cosas, tener insuficiente dinero en el banco. Dios ya veía a José próspero, aun cuando era esclavo. El favor de él, la prosperidad de él era de que todo lo que tocaba era bendecido. La miseria no podía estar con él, aunque tenía vestidura de esclavo y título de esclavo. Así que tu circunstancia no te puede dar a ti el título de quien tú eres. Porque no tengas dinero en el banco no significa que tú eres un quebrado. Porque estés pasando por una enfermedad no significa que tú eres un enfermo. No dejes que la circunstancia te ponga nombre. Porque José no dejó que la circunstancia le pusiera nombre. Amén. Ahora vemos un tercer tropiezo, la tentación. Vamos a Génesis 39 y comienza en el 6. En el 6. 7. En el 6b. Vamos al 6b. Dice, José tenía muy buen físico. Comencemos ahí y lo leemos hasta el 23. José tenía muy bien físico y era muy atractivo. Ahí te das cuenta por qué lo compraron tantas veces. ¿Ok? Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él no dice pecar así contra su esposo, él dice pecar así contra Dios. Él sabía en todo momento dónde estaba su posición. ¿Ok? Dice, y por más que ella lo acosaba día tras día, o sea, esto no fue solo un día de tentación de la mujer poniéndose de, mira, papito, vente para acá. Día tras día estaba esta mujer, ven y acuéstate conmigo, para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo, mi esposo, solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Hay que poner un poquito de drama, ¿verdad? Media novela. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que le echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Amén. ¿Qué cosa con la gente quererle quitar el manto a José? ¿Se han dado cuenta? Los hermanos le quitaron la capa, el manto. Ahora es la mujer que se queda con el manto. Aunque traten de quitarte tu unción, aunque traten de quitarte tu... No se va a quitar porque Dios está contigo. Dios está contigo. Aunque traten de arrebatarte lo que Dios te dio, no te lo van a poder quitar. No te lo van a poder quitar. Mira este muchacho otra vez. Un tropiezo más, pero él lo vence. Amén. Te tienes que dar cuenta que la tentación es un plan de Satanás. El enemigo va a estar buscando las formas de alejarte del plan.
te va a querer desviar. El enemigo va a tratar de buscarte. Si estás tratando de montar un negocio, va a venir por ahí, mira, vamos a hacer un negocio tú y yo voy a ser tu socio. Cuando Dios te ha mostrado que el negocio es tuyo solito. Y trata lo mejor de hacer trampa. Vamos a hacer trampa aquí, mira, yo tengo la forma de cómo sacarte todo sin que nadie se dé cuenta. Ten cuidado cuando el enemigo quiera tratar de interferir en el plan de Dios. Debes permanecer alerta y en comunión con Dios para que puedas vencer. Acuérdate que si resistes al diablo, él huirá. Una cosa de José es que él estuvo alerta. Día tras día esta mujer estaba con lo mismo, y dice que él siguió firme en el rechazo. No se dejó vencer. Amén. Si te mantienes en obediencia, el Señor te recompensará. Acuérdate de eso. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Amén. Una de las cosas que me llamó la atención cuando leía, uno de los comentaristas decía que si realmente Potifar hubiese creído que el hebreo, que José había violado a su esposa, eso era pena capital, eso era inmediatamente degollado. Mas sin embargo, dicen los comentaristas que esta no era la primera vez que la esposa acusaba a un esclavo de haberla violado. Acuérdense también que Potifar quería mucho a José. Entonces acuérdate, a ti aunque te acusen, aunque haya pena de muerte, aunque haya la ley en tu contra, tú tienes que saber que al fin y al cabo Dios es tu abogado. Él es el que te va a defender. Tú haz lo correcto, que Dios te defiende. Tú no te metas en mentiras, tú no te metas en cosas de ética, no hagas lo que no es ético, no hagas lo que no es de Dios. Tú mantente obediente. Y Dios te va a salvar la vida. Dios te va a poner a ti en favor. Amén. Amén. Ahora, vemos aquí, lo que sí pasa es que lo echan a la cárcel. Vamos en Génesis 40. A él lo echan a la cárcel. Entonces, vamos a ver cómo vamos por aquí. Ok. A él, por lo ocurrido, no lo matan, pero lo echan a la cárcel. Las cárceles estaban en el piso de abajo, como en el sótano, de los capitanes de guardia que había ahí. No eran las cárceles como hoy en día, o sea que todo esto estaba todo en la vecinidad. La cárcel estaba ahí, debajo de las casas. Entonces, él es echado en la cárcel y resulta que en la cárcel, en el versículo 1 del capítulo 40, dice que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor y fueron a parar estos dos, un copero y un panadero, fueron a parar en la cárcel. Y este copero y este panadero, los dos tienen un sueño. Y estaban los dos muy tristes. Y les dice a José, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están caribadas? Y le dice, es que tuvimos un sueño que nos tiene perturbado. Entonces José interpreta el sueño. Voy a tratar de ir más rápido, ¿verdad? Pero en el sueño del copero, vamos al 40, 12 al 15. 40, versículo 12 al 15. Dice, entonces José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo a su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Entonces está aquí, el sueño fue favorable para el copero. Le está diciendo, ¿sabes qué? El sueño lo que significa es que tú vas a volver otra vez a trabajar para tu Señor y que no te va a pasar nada, te va a poner otra vez en el cargo. Pero te pido un favor, acuérdate, mira, méteme la palanca ahí, méteme la manito y cuando hables con tu Señor, recuérdale que yo estoy aquí metido en la cárcel para que me saque. Entonces, José ahora le interpreta el sueño al panadero, porque en el 15 leemos, al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño,
Y le dice, en ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza, en la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. Y José le respondió, esta es la interpretación del sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón mandará que usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. Y en efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. Y en presencia de esto mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, para que una vez más pusiera la copa en las manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, el jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Qué triste, ¿verdad? Que después que José lleva tanto tiempo en la cárcel, se olvida de él. El copero se cumplió en la interpretación del sueño y se olvidan de José. José fue olvidado una vez más. Entonces digo yo, encarcelado, realmente encarcelado, se ganó la confianza del jefe de la cárcel. Y es lo que te digo, mira, si la circunstancia no te cambia en ti, entonces tú puedes cambiar a la circunstancia. Y eso era lo que pasaba con José. Él no dejó que la circunstancia cambiara quien él era. Pero él pudo cambiar la circunstancia por quien él era a través de Dios. Así como nosotros hoy, ¿sabes qué? Quizás tienes circunstancias difíciles, quizás hay opresión, oposición a tu puerta, pero tú tienes que saber quién tú eres en Dios y tú eres capaz de transformar esa circunstancia cuando sabes y reconoces que Dios está contigo, cuando sabes y reconoces quién eres a través de Él. Amén. La circunstancia no definió ni limitó a José. Él siguió obrando con un espíritu de excelencia. Pase lo que pase, lo que le pasara, él seguía obrando con excelencia. Él se seguía ganando el favor, aunque él no dejaba que nada lo tumbara. A mí me encanta esta historia de José. Ahora, quizás nosotros desde la historia que comenzó de José, quizás el mundo, quizás los de afuera, quizás hasta nosotros mismos podemos ver este hombre cuántas cosas le pasó. Mira cuántos tropiezos, fue odiado, lo vendieron como esclavo, fue tentado, lo echaron en la cárcel. Podemos ver esos tropiezos, pero ¿sabes qué? Mira cómo lo mira Dios. Dios lo ve como victorias. Y eso es lo que tienes que ver. Tú no vas de bajada, tú vas en subida. Tú tienes que ver lo que mira Dios. Lo que tú ves como la caída, Dios lo ve como la subida. Cada tropiezo llevó a José a un paso más cerca de su victoria. Cada paso fue necesario para llevarlo a su destino. José permaneció fiel y no dejó que la circunstancia le pusiera nombre, sino que él se mantuvo con la mirada fija en lo que Dios le enseñó. Ahora en el Génesis 40, del 25 al 36, aquí comenzamos a ver el ascenso. Vamos a ir ahí rapidito, Génesis 40, ya estoy casi lista. Del 25 al 36. Ahora es el faraón que tiene un sueño y le dice, en realidad los dos sueños, tiene dos sueños. Él dice, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas feas, flacas y feas, que salieron detrás de las otras, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Tal como lo he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Y dice, por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen al almacén
en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente en el país no morirá de hambre. O sea, prácticamente le está dando pautas al faraón. Le está diciendo, ¿sabes qué? Vienen 7 años de mucha abundancia y vienen 7 años de mucha hambre. Y entonces están buscando ahora a un hombre. ¿Quién será este hombre ahora que pueda ser el coordinador de todo esto? Que pueda ser el gobernador, que pueda estar al cargo de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, ahora vemos a un José, y nombran a José como gobernador. Vemos a un José ahora que es libre, finalmente libre de la cárcel, donde él sale y gobierna a Egipto durante estos 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de Dios. Muchas veces creemos que del sueño a la realización del sueño va a pasar de la noche a la mañana. Dios nos muestra a cada uno de nosotros sueños grandes y a veces nos desesperamos en el medio del proceso, porque la miseria tocó la puerta, porque quizás tuviste un tropiezo, porque vino la tentación y crees que Dios se ha olvidado. Mira todo lo que pasó José, y te voy a dar una idea. José tenía 17 años cuando fue hecho esclavo. No llegó a ser gobernador hasta que tuvo los 30 años. O sea, que ahí pasaron 13 años desde el tiempo que él entró a esclavo a que se hizo gobernador. No fue de la noche a la mañana que se cumplió el sueño. Entonces, en Génesis, vamos a Génesis 41, del 37 al 34. Al faraón y sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. O sea, imagínate la autoridad que le dieron a José. Él llegó a ser tan poderoso, el segundo más poderoso de todo Egipto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él fue, en cuando el sueño, él habló lo que Dios puso en su corazón. Él no se escondió, él no dijo qué van a decir de mí, qué si me equivoco en el sueño. Él fue con lo que Dios puso en su corazón. ¿Ok? Ahora el tiempo del sueño fue cumplido, porque el sueño era de que se iban a hacer reverencia sus padres y sus hermanos. Y aquí me voy a apurar en la historia porque ya el tiempo avanza. Pero pasaron los 7 años de abundancia y tardaron entonces 2 años más, que fue cuando empezó el hambre. Y ahí fue entonces cuando vinieron los hermanos de José, vinieron a Gosén, porque ya había mucha hambre. Y Jacob le dice a sus hermanos, vayan a Gosén y compren semilla, porque lo que hacían era que intercambiaban el ganado que tenían por semilla. Por eso Egipto llegó a ser tan poderoso, porque no había más semilla en todo el país, no había cosecha. Entonces lo que pasaba era que todas las demás ciudades le daban los taxes y todo lo que tenían a Egipto para ellos poder vivir. Entonces pasaron 9 años más, o sea, desde los 39 años tenía ya José cuando fueron sus hermanos y se rindieron frente a él. Génesis 45. Y ya ahí termina la historia. 45. Cuando José se da a conocer. Esta está muy bonita, pero es lo que termina la historia, en parte, o sea, termina la historia de José, pero es donde se cumple la promesa. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto.
Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen en haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a casa de mi padre y díganme, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Dice, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Y pueden seguir leyendo todo lo que eso en Génesis, pero podemos ver cómo Dios cumplió su palabra y cómo Él reconoce. Y Él dice, el que me puso a mí en posición de gobernador fue Dios. ¿Te das cuenta la calidad de fe, cómo la fe de José fue probada? Cómo su seguridad en Dios fue probada y cómo Él pudo sobrepasar, como tú y yo hoy podemos sobrepasar. ¿Qué pasaría si tú y yo estaríamos más alertas, más sensibles de que Dios está con nosotros siempre? ¿Qué decisiones estaríamos tomando hoy si sabemos que Dios está en el asunto? ¿Qué diferente sería la vida si estamos completamente sometidos a Él y esperando el plan de Él y caminando en su plan? Amén. El devocional de hoy me llamaba la atención porque el Señor decía, a Noé yo le mandé a construir el arca, pero la lluvia no vino hasta que el arca estaba completa. ¿Cuántas promesas, cuántos planes de Dios no están siendo detenidos? Porque simplemente nosotros no nos estamos moviendo en dirección al plan, en dirección a ese sueño, en dirección a esa voz que hemos oído. Yo sé que cada uno de nosotros hay un plan que Dios ha hecho para tu vida. Hay algo que Dios te ha hablado. Hay algo que a lo mejor alguien vino y dijo, este es el plan de Dios y a ti te explotó en tu ser. Sé cuántas cosas nos estamos deteniendo porque vino la oposición, porque vino la tentación, porque vino el fracaso, porque vino y nos paramos. Algo que yo admiro de nuestros antepasados era que tenían temor a Dios. Cuando ellos sabían que era la voz de Dios y lo hacían. Y nosotros que tenemos un pacto mayor, que tenemos al Rey de Reyes y el Señor de Señores, al Dios Altísimo viviendo en nosotros. Nos habla en la mañana, nos habla en la noche, nos habla a todas horas del día. Y todavía preguntamos, Señor, ¿eres tú? Señor, ¿será que realmente? Ahí andamos caminando con inseguridad. Yo digo, deberíamos ser más como José. A los 17 años Dios le mostró el plan. Y Dios cumplió su palabra. Pero él entendió que no era para bochornar a sus hermanos ni a su papá, sino que era para salvarle la vida. El sueño que él vio no lo vio nunca con de que yo soy mayor que tú. Él lo vio como Dios me va a hacer a mí un instrumento para yo poder salvarle a ustedes la vida. Dijo, ya no se culpen más. Ya no se culpen más. Tienes que saber que va a haber gente en tu vida que Dios va a poner allí para ayudarte a completar el plan. José llegó sin nada, pero el faraón fue el instrumento que Dios utilizó. Porque toda la riqueza del faraón estuvo en las manos de José. Dios quizás te está dando un plan grande y tú dices, Señor, pero ¿cómo? No tengo el dinero para hacerlo. Y Dios te está diciendo es que no tienes que tener el dinero, tú tienes que comenzar. Tú camina el plan que la provisión va a estar allí. Tú camina que la provisión llega. ¿Qué hubiese pasado si José se hubiese dado por vencido? Estaríamos oyendo hoy no la historia de José, sino la historia de otro que sí quiso hacer lo que José no pudo hacer.
Entonces el plan de Dios se va a cumplir contigo o sin ti. Seamos de aquello que lleve a cabo ese plan. No esperemos a que Dios tenga que buscar a alguien más para completar su plan perfecto. No detengas más el plan de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Ves? Vamos a orar para cerrar. Amado Padre Celestial y Dios de gloria, te damos toda honra y gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra la que habló esta noche, Padre. Señor, gracias por tantas experiencias lindas que tú nos regalas a través de tu palabra, Señor. Padre, permita que podamos ser como José, que podamos tener pie firme, Señor, y una confianza absoluta en ti. Que cuando venga, Señor, y ataque el enemigo, Señor, que podamos saber, Padre, que tú eres quien nos da la victoria. Que no lo veamos como tropiezo, sino que lo veamos como tú lo ves, Señor. Padre, te damos gracias. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Declaramos tu protección, Señor, en nuestro camino a casa, Señor. Padre, que el resto de la semana estemos conectados a ti como tú lo estás a nosotros, Señor. Que permanezcamos en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.